El caso de Odebrecht pica y se extiende, como dirían en el lenguaje beisbolístico. República Dominicana ha sido testigo de cómo en el ámbito judicial se han juzgado preliminarmente algunas personas. Hay 6 que están para ir a juicio de fondo, pero se han descubierto nuevos datos sobre un proyecto que el Ministerio Público había dicho que no estaba afectado por los sobornos. Y han aparecido sobornos por 39.5 millones de dólares sobre Punta Catalina, pagados por la corporación Odebrecht a través de mecanismos bancarios y sociedades offshores en diferentes lugares y personas distintas que nunca habían sido mencionadas en este caso famoso. Hemos invitado a Carlos Salcedo Camacho, que es el abogado de Andrés Bautista, imputado en este caso y enviado a juicio de fondo por el magistrado Francisco Ortega Polanco. Nos interesa conversar con Carlos sobre estas nuevas revelaciones sobre el caso de Odebrecht. ¿Afectan de algún modo lo que ha hecho el Ministerio Público hasta este momento y lo inducen a abrir un nuevo proceso o a incluir estos nuevos elementos en el proceso ya iniciado? Mira, la sociedad está impactada. Yo no estoy impactado porque nosotros habíamos advertido durante todo el proceso, desde el inicio mismo del proceso, que el Procurador General de la República estaba conduciendo una investigación amañada, perversa. Y perversa porque tiene contenido la palabra. Porque la perversión viene de usted incluir gente que no debe incluir para de alguna manera presionar políticamente a la oposición y por otro lado esconder personas que debieron ser investigadas desde el inicio mismo y probablemente también acusadas. Advertimos que la investigación estaba siendo sesgada, que era única y exclusivamente la reunión de elementos que le dieran a la sociedad la idea de que había una lucha sincera, responsable contra la corrupción y el cese de la impunidad. Cuando usted trae delatores brasileños responsables de hechos de corrupción administrativa conocidos no solamente aquí, sino internacionalmente, con sanciones incluso ya conocidas en otras latitudes, en otros países, y esos delatores hablan de manera mentirosa sobre proyectos en los que un individuo, una persona como Andrés Bautista García, no tuvo ningún tipo de participación probado por actas del Senado de la República y harto conocidas, no solamente durante el proceso, sino fuera de él, cuando en la propia solicitud de medida de coerción se incluye Punta Catalina, el propio Procurador General de la República, de manera misteriosa, de buenas a primeras, sale del escenario Punta Catalina. ¿Qué se estaba procurando con eso? Tapar, proteger, esconder, y evidentemente eso delata a un Procurador General de la República irresponsable no solamente porque no ha sido objetivo durante el proceso de investigación, no lo fue, escondió documentaciones, dejó de hacer, como era su obligación, una serie de actividades de investigación que primero descargaban a mi representado Andrés Bautista García y probablemente a otros, pero al mismo tiempo comprometían la responsabilidad de otros. ¿Y qué hizo él? Bueno, yo no puedo seguir ampliando la investigación, no puedo ir a Brasil, no puedo procurar más informaciones, porque haciéndolo voy a traer al escenario a Punta Catalina. ¿Tú crees que es deliberado eso de ocultar información? Es decir, ¿el procurador y su equipo tenían conocimiento de estos documentos?
Mira, que ahora se han revelado? yo no tengo la constatación, la constancia de que él no tuviera en la mano la documentación. Sin embargo, era su obligación procurarla y no la procuró. Por lo tanto, primero no me creo fácilmente que él no tuviera toda la información porque ha dicho incluso Odebrecht que entregó toda la información. Pero además, el procurador no solamente tenía que creer ciegamente lo que le entregara a Odebrecht, tenía que hacer una labor amplia de investigación, de fiscalización de los recibidos y de constatación, verificación, ampliación, expansión del ámbito investigador. Y para eso tenía que trasladarse a Brasil no a tomar café, no a compartir en una conversación amena. Pero él firmó un acuerdo con la Fiscalía de Brasil. Bueno, ¿para qué lo firmó? ¿Qué resultados? Bueno, de intercambio de información. Y recibió la información. ¿Y qué hizo con la información? Sí. ¿Qué procuró con cada uno de los delatores? Además, confiar en lo que habían ya previamente declarado, que se sabe de antemano, que fue una declaración varias veces realizada, que hicieron varias veces las versiones que finalmente convenían al proceso, dejando fuera a una cantidad de gente e incluyendo otros. Pero las delaciones premiadas son delaciones hechas ante las autoridades del Poder Judicial en Brasil. Correcto. Y del Ministerio Público. ¿Qué dicen esas delaciones? Por ejemplo, en el caso de Andrés Bautista. Bueno, el juez las validó y estableció que esas delaciones son pruebas documentales para este proceso y van a juicio de fondo. Bien, vamos a creer en las delaciones mentirosas, pero vamos a ver el contenido. ¿Qué dice? Ernesto Xavier Bayardi se refiere a Palomino y se refiere a Samaná. Y le endilga a Andrés Bautista García, que era presidente en el año 2007 del Senado de la República. No hay que ser ni dominicano, bien informado, ni nada. No Andrés Bautista García salió de la presidencia del Senado en agosto del año 2006. Ya. Eso, bueno, entonces, digamos un lapsus en una declaración que se puede dar. Y resulta que también le atribuye Palomino. Palomino no fue aprobado por Andrés, fue aprobado por el actual presidente del Senado de la República, como fue el de Samaná. ¿Por qué escondieron al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, actual presidente y entonces presidente del Senado de la República? ¿Por qué es secretario del partido? ¿Por qué es candidato presidencial del PLD? Sí, pero ¿qué dice Ernesto Bayardi de Andrés Bautista? Que él recibió montos de dinero. Nunca dice eso, porque también esa es otra. Ernesto Xavier dice que se juntó en actividades públicas donde sentía que tanto Pacheco, que era presidente de la Cámara de Diputados como él, como Andrés Bautista, habían sido de alguna manera contactados por Ángel Rondón y que veían buena disposición para la aprobación de esos proyectos. Ya, nada más. Nada más. Hay de recepción de fondos, no hay nada para nada. Y ya. Marcos Vasconcelo Cruz. ¿Qué dice Marcos Vasconcelo? Que es el otro delator mentiroso sí. También. Lo que habla es de Pinalito. Y resulta que Pinalito fue aprobado en una presidencia que no perteneció a Andrés Bautista García. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos sobre el mismo tema. Estas nuevas revelaciones sobre Punta Catalina, ¿descalifican o no descalifican la investigación del Ministerio Público? En un momento retornamos. Carlos, estas revelaciones del grupo de periodistas de investigación en donde hay datos ahora sobre Punta Catalina y desmienten al Ministerio Público, porque el Ministerio Público dijo no hay nada que hayamos encontrado, investigamos, hubo una comisión designada por el presidente que igualmente tampoco encontró nada. Esto no cambia de algún modo el proceso que ya pasó por la parte preliminar. Mira, cambia en tanto cuanto pone en su justa dimensión el caso. Por las inclusiones de investigaciones que no se hicieron de personas que debieron ser investigadas por lo menos,
Y a mi juicio, evidentemente también, si los fundamentos para acusar, por ejemplo, a Andrés Bautista García no existen, aquí sí hay fundamento para acusar. Entonces, evidentemente cambia el escenario. Primero, para que el Ministerio Público, si fuera responsable, desista de la acusación contra Andrés Bautista García. Por ejemplo, a Andrés Bautista le descubrieron algún desembolso de parte de Odebrecht o de Ángel Rondón por cuentas a través de alguna compañía offshore. No hay una sola prueba, ni una sola transferencia, ni un solo lugar, ni espacio, ni momento en el que el Ministerio Público haya podido comprobar, y no va a existir tampoco, que Andrés Bautista García fue receptáculo de ningún tipo de soborno. Y no está establecido ahora con este dato la forma en que Odebrecht pagaba los sobornos, con unos seudónimos, una cuenta offshore a nombre de una compañía con un nombre en inglés rarísimo, ¿verdad? Y que estas personas aceptaban que los procedimientos de pago pasaban por 3 o 4 instituciones financieras y luego llegaban hasta esa cuenta. Obviamente que sí. Y no debió hacerse el mismo pago o el mismo procedimiento para los 6 que van a juicio de fondo. Se supone. Con excepción de Ángel Rondón, que tiene un sistema de pago previamente conocido. Se supone. En esos correos y en esas listas, en esas hojas de Excel que están identificadas y son parte del proceso. Algunas, no todas. Algunas están identificadas las personas que fueron sobornadas. Ahora, no, pero sabemos tú lo que tienes que hacer, sabemos quién es comisión porque se buscó el nombre de su compañía, Sofus, Next, y entonces se identifica y se ve que en el fondo el dueño único de esa compañía es José Manuel Guzmán Ibarra. Sabemos que Baker International, tal cosa, es de Andy Dawager, sí, porque con esa compañía él es el único propietario. Claro, claro, pero no todos los casos... Y Salcedo Gibre, por ejemplo, claro, sabemos quién es. No son todos los casos que están, diríamos, siendo receptáculo de sobornos en compañías y demás. Hay otros mecanismos también de soborno, de entrega de dinero en efectivo, de dinero por transferencias en cuentas nacionales o internacionales que no necesariamente son las que han sido indicadas ahí. Ahora bien, tú tienes que enlazar, como hicieron ya con lo que se ha develado, sí. Cuando se dice Casa 1, ¿quién es Casa 1? Casa 1. ¿Y en qué momento? Casa 1, Casa 2, el boticario. El boticario, Campeón. Campeón, creo que es el hombre del bigote. Sí, hay varios. Así, el Barrigón. El Chacabana. El Barragón. Sí. Entonces, cada una de esas personas, ¿qué tipo de investigación hizo el Ministerio Público teniendo en cuenta esos elementos? Primero, si el soborno fue a propósito de un proyecto de Samaná, que fue aprobado en el año 2007, y el presidente del Senado era el actual presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, entonces vamos a ver qué seudónimo se puede parecer a él. Si es Casa 1, si es Casa 2, si Casa 1 es otra, porque Casa 1, ¿verdad? El que tiene varias propiedades o el que maneja el lenguaje de ese tipo de cosas. Pero no hay que adivinar, Casa 1, Carlos, pero no hay que adivinar. Odebrecht firmó un acuerdo que fue avalado por un juez con el Ministerio Público comprometiéndose a entregarle toda la información. Por tanto, Odebrecht puede decir quién es cada uno de los seudónimos que se utilizan. No puede, no. Está obligada a indicarlo, entonces, porque el acuerdo se cae automáticamente. Entonces no hay que especular Pero sobre ponte eso. tú que el Ministerio Público, porque no, aunque Odebrecht se lo declare, no tiene que creer en Odebrecht. Estamos hablando de una empresa mentirosa. Bien, pero Odebrecht tiene que contrastar su declaración con eso que él compruebe. Por eso tiene que contestar a las preguntas que le haga el Ministerio Público en ese sentido. Claro que sí. Mire, descríbame quién es cada quien aquí en todos estos nombres. Seudónimos. Seudónimos. Entonces, si el Ministerio Público está obligado... Ahí tiene que aparecer Andrés Bautista. Vamos a ver si aparece. ¿Verdad? No va a aparecer. Y tiene que aparecer Roberto Rodríguez. Tiene que aparecer... Ya Chu, gracias a Dios, salió. Bueno, pero tiene que aparecer
¿Quiénes son los otros imputados? No, está bueno. Bueno, Víctor Díaz, Conrado está Pitaluga, Conrado Víctor Díaz Rúa, son los otros, Sí, ¿verdad? sí, sí, así es. Entonces, ¿qué devela esto? Que el Ministerio Público hizo una investigación a sigún, como dicen en el campo. En los campos de Moca. Acomodada quiere Sí, decir eso. sí. Conforme a los intereses que en este caso él está protegiendo y políticamente también los que le puedan de alguna manera traer algún beneficio. Jurídicamente eso le puede servir a los que están imputados para ir a juicio de fondo. Claro que sí, claro que sí. Ustedes verán eso revelado en las excepciones e incidentes que nosotros en ocasión de lo que establece el artículo 305 del Código Procesal Penal nos permite a los imputados. Es decir, tenemos excepciones, incidentes y recusaciones. Eso Y es dentro para de esos iniciar el juicio de incidentes, fondo. claro que sí. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia se verá frente a frente con esas excepciones e incidentes. Y en este caso, la incidencia que tiene esa revelación sobre el proceso, evidentemente que habrá de ser Pero analizada eso por no el va donde el presidente del tribunal. presidente de la Suprema Corte de Justicia, eso va a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. No, el Pleno... Que es el órgano inmediatamente superior al magistrado Francisco Ortega Polanco como juez. Ese es el recurso de apelación que ya anunciamos nosotros y también Roberto Rodríguez que va a ejercer contra la decisión. Y eso sí lo conoce la Cámara Penal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el juicio de fondo Sí. habrá de ser conocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es el Pleno que tiene que Pleno, conocerlo. los 16 jueces. Yo pensé que la sala penal era la que conocía el juicio de fondo. No, porque la Constitución establece para este tipo de personas con privilegio de jurisdicción, El caso de Tommy Galán. que es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia no es la Cámara Penal. Es el Pleno. Es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y los antecedentes ya están ahí. Por lo tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se va a topar con esas excepciones e incidentes que están derivados, algunos, precisamente de estas revelaciones de una investigación trunca, perversa, maniatada, dirigida, conducida a un propósito determinado. Anular oposición y servir de alguna manera como una especie de equilibrio político, ¿verdad? En el caso de Tommy Galán, para que se vea que hay una persecución de la corrupción que no es ciega, pero esta es piciega, esta es más ciega que cualquiera. Ya. Y entonces el Ministerio Público, si fuera responsable, tendría que retirar acusaciones, como dije antes, de personas que de ninguna manera han sido identificadas por ninguno de los delatores, ni en clave ni no clave, y que no se corresponde con los tiempos, evidentemente. Ahora, acusar debidamente, ya adicionando en una investigación complementaria, a aquellas personas que ya ha sido develado y es conocimiento público que están envueltas en esta red de corrupción. Tenemos una situación muy especial y es que, por ejemplo, Andy Dawager recibió cerca de $3 millones. Igual recibió Conrado Pitaluga por un servicio profesional. ¿Se pueden emparentar, se pueden comparar esos dos casos? Miren, en cada caso lo que tienen que demostrar ellos como profesionales, que evidentemente hicieron una labor profesional probada, y si la demuestran, evidentemente hay un contrato válido. Ahora, si no demuestran eso y si el Ministerio Público demuestra que hubo en cierta medida una complicidad para proteger, en este caso, a la red de delincuentes o de corruptos envueltos en esta red, pues evidentemente que tendrán que sufrir la consecuencia. Conrado Pitaluga no era funcionario del gobierno. No, y a mi juicio... Y es un argumento que está utilizando Andy Dawager. Claro, no, y yo he visto documentos y pruebas en el caso de Conrado, porque me ha tocado el proceso, que demuestran que él hizo una labor profesional y que fue pagada. Bueno, de todos modos, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Carlos Salcedo Camacho, mi amigo de Moca, y en un momento retornamos. Gracias. Carlos, ¿te parece si analizamos un poco la situación del principal imputado, en este caso Ángel Rondón, en relación con los demás imputados, que tampoco se ha demostrado en el proceso
que él haya desembolsado dinero para ninguno de los que está junto con él. Mira, yo no soy abogado de Ángel y evidentemente los abogados que son personas para mí talentosas, preparadas y que tienen una estrategia determinada. Yo dije en algún momento, y lo voy a revelar hoy, que la lucha contra la corrupción tiene un enemigo fundamental. Y el enemigo fundamental es el Ministerio Público pusilánime, el Ministerio Público que de alguna manera realiza una labor totalmente distorsionada de sus funciones, que se erige en un perseguidor de la corrupción parcial, que se erige en un perseguidor de la corrupción obviando el principio de objetividad que debe animar todo el proceso. Y yo dije muy privadamente en algún momento, y es la revelación que voy a hacer, que una de las mejores defensas la da Ángel Rondón. Y voy a decir así... Una de las mejores defensas técnicas. Lo estoy hablando como técnico y como en este proceso. En ese proceso. Que hemos conocido en el proceso preliminar. Derivado, no voy a decir los detalles porque estaría develando lo que sería una estrategia mía si yo hubiera tomado la defensa de Ángel Rondón. Pero frente a un ministerio público con esas características, evidentemente que hay que sumar el elemento de la ignorancia deliberada del Ministerio Público, ignorancia técnica. Deliberada, porque el expediente se construyó sobre bases movedizas deliberadamente. Y deliberadamente para favorecer quizás más que a los imputados que están ahí, a las personas que están fuera del proceso. Había que hacer un expediente que de alguna manera, ¿verdad?, hiciera brotar los defectos fueran muy visibles o fueran visibles para abogados con cierto nivel de conocimiento y experiencia, y por lo tanto en el caso de Ángel la defensa no puede ser la mejor posible. ¿Cuándo y quién entregó los sobornos? ¿Dónde? Sí. ¿Fue Odebrecht o fue Ángel Rondón? ¿Quién es el sobornante? Hasta ahora, ¿quién es? Hasta ahora lo que se ha visto es que Odebrecht se entregaba directamente a través de un departamento que tenía para eso. Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces, ¿quién es el sobornante? Odebrecht. ¿Y qué busca Ángel Rondón si no es sobornante? No sé. Ángel Rondón. Te dejo, no voy a entrar en más detalles porque estaría en un análisis técnico muy largo, muy profundo. Y el además Ministerio no es mi labor. Público tiene la hipótesis. Yo estoy hablando simplemente el Ministerio Público en voz tiene alta. la hipótesis de que Rondón es la vía para el pago de los sobornos. Pero si tú me has dicho ahora recientemente que quien ha pagado los sobornos directamente ha sido Odebrecht. Sí, eso es lo que yo te digo por lo que he visto. La ley castiga pero la hipótesis al del Ministerio Público, y como fue al tribunal, a la Suprema, es Ángel Rondón como el pagante de los sobornos. E incluso Ángel Rondón recibe, dice el Ministerio Público, 90. Él dice, no llega a los 90, me deben una parte. 92 millones de dólares. Pero Ángel Rondón tiene diferentes categorías de contrataciones con Odebrecht, reconocida incluso por Odebrecht. Sí, él es su contratista, él es representante comercial, socio, representante comercial, sí, todo y eso. Cada uno de esos gestor de pagos, cada una de esas participaciones tienen un contrato. Que dirán, bueno, es un contrato falso, pero ¿y él va a hacer el trabajo gratuitamente? No. Como representante comercial, como socio, como proveedor de servicios, ¿verdad?, de la constructora, y como proveedor de servicios para el cobro del dinero. Los abogados nos presentan un cobro y cobramos un porcentaje. Pero si se abre un nuevo proceso ahora, el Ministerio Público va a tener que presentar una hipótesis distinta, que el que paga los sobornos es Odebrecht, porque ya ahora se está comprobado eso, y presentó uno en el que paga los sobornos es Rondón. Pudo haber cambiado. Por eso te digo que el Ministerio Público es diletante, es un Ministerio Público absolutamente parcial,
sin ningún criterio de objetividad. Es un ministerio público descorazonado incumpliendo su obligación de representación de la sociedad, porque lo que le está haciendo es un daño a la sociedad. La sociedad cree que hay un ministerio público que la representa y resulta que es lo contrario, que está representando sus intereses y los intereses también de las personas a las que él responde. Por lo tanto, no te quepa la menor duda de que cualquiera de las defensas de los imputados, ¿verdad?, puede ser la mejor defensa posible. Primero en el caso nuestro porque no hay ni habrá ninguna prueba de soborno. Eso está clarísimo, clarísimo. Ustedes recuerdan lo que dijo Miriam Germán, la que se llevó el procurador de encuentro, en este proceso, de manera perversa se le llevó. Una mujer con esa categoría, con el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad de haberle dicho a un ministerio público, mira, con esas pruebas eso no va aparte. Sí. Y eso no se lo perdonaron. Un ministerio público que ha sido capaz de llevarse, diríamos, el prototipo de juez imparcial que deriva de su independencia, como Miriam Germán. No, eso es un ministerio público que tiene que ser necesariamente objeto de investigación para ver si hay un juicio político en contra de él. Ese es un tema de debate y hasta de política, porque Leonel está hablando ahora de la necesidad de un ministerio público independiente de la política. Ahora. Señores, muchas gracias. Carlos, gracias. Carlos Salcedo Camacho por aceptar este diálogo. Él representa en el proceso preliminar a Andrés Bautista García, que es una de las personas que estuvo en el Congreso Nacional y que fue imputado y que va ahora a juicio de fondo en el caso Odebrecht. Y muchas gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por la compañía en el diálogo.